Bueno, muchachos, vamos a arrancar el estudio. Hoy vamos bueno, no sé cuántos de acá han leído el Apocalipsis. ¿Quiénes ya leyeron el Apocalipsis? ¿No? ¿Nadie? Va, y los que están conectados, levanten la manita ahí virtual si ya leyeron el Apocalipsis completo, porfa. O por lo menos una buena parte. Solo Carlos y Dafne, ¿ok? Buenísimo. Dos personas, va. Tres personas, ¿ok? Vamos a, vamos a empezar a leerlo, ¿verdad? Con fines de entender lo que empezamos a ver desde las semanas anteriores. ¿Qué es lo que estamos viendo? Recuérdense que en nuestras fiestas, ¿verdad? Estamos aquí con el marcador de las fiestas, que Dios usa esta lamparita como marcador, ¿verdad? De en dónde estamos, como que fuera un calendario cronológico. Vimos que esto es Pascua, panes sin levadura, primicias, este es Pentecostés, y nosotros estamos esperando el que se encienda esta vela de acá, que es la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ubicados entre Pentecostés, que es el centro, y las trompetas, o sea, estamos en algún punto de acá. Lo que hemos tratado de hacer en estas par de semanas y que vamos a seguir haciendo el día de hoy es entender un poquito en qué parte, si estamos más cerca de Pentecostés o si estamos más cerca de la fiesta de las trompetas. Recuérdense que cada una de estas fiestas marca algo importante en la vida de los seres humanos y la fiesta de las trompetas no va a ser la excepción. Por otro lado, estudiamos la vez pasada y si Carlos o alguien me hace el favor de mandarlo otra vez a los chats, a los dos chats del estudio por si no lo tienen, el tema de las dispensaciones. Las dispensaciones son pequeñas burbujas en donde Dios ha separado la historia de la humanidad desde la creación del hombre, ¿verdad? Porque aquí hay una dispensación de la inocencia, que es antes de que el hombre pecara, ¿verdad? Eh, Después pasa por la caída y cada una de estos cierres de burbujas o dispensaciones lo que es un cataclismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí sucede el diluvio, ¿verdad? Y aquí hay varios temas. Hasta que llega una de las dispensaciones, después de la dispensación de la ley, en donde está Cristo Jesús cumpliendo toda la ley y por lo tanto trayendo salvación a toda la humanidad. Justamente esta parte de acá, este cataclismo de acá, se explica con las tres primeras fiestas. Y la cuarta fiesta, que es la que está acá, que es Pentecostés, es la que arranca o la que comienza con esta nueva dispensación que se llama la dispensación de la iglesia o de la gracia. ¿Por qué se le llama la dispensación de la gracia? Porque nosotros fuimos comprados al precio de la sangre de Cristo, no por obras, nadie puede hacer ninguna obra para salvarse, sino que todo esto arranca por un regalo que Dios nos da. Hay gente que acepta ese regalo, hay gente que no acepta ese regalo. Y es medio paradójico, ¿verdad? Pero yo lo miro con los comportamientos de mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Mis hijos, a pesar de que a veces se les da un regalo, a veces hacen caras, ¿verdad? Uno lo termina regañando, que por qué hacen las caras, que no es agradecido, ¿verdad? Pero a pesar de que es algo regalado, a veces mis hijos no lo quieren, ¿verdad? Y es lo mismo que sucede con nosotros como seres humanos. A veces, aunque nos den el mayor regalo, ahí esté toda la evidencia histórica, literaria, arqueológica, aunque veamos milagros enfrente, muchas veces nosotros rechazamos ese regalo que Dios nos da, que es el regalo de la salvación. Obviamente nosotros, aparte de ser salvos por gracia, por un regalo, también tenemos que obedecer a Dios, ¿verdad? Tenemos que cumplir sus mandatos y sus mandatos están guardados en nuestro corazón. Entonces, la pregunta es la misma de la de arriba. En esta dispensación de la Iglesia de la Gracia, la pregunta es si estamos más cercanos en el eje Y al cero, pero de este lado, o si ya vamos
en caída y vamos más cercanos a este lado. Lo que estamos buscando en este par de semanas es que todos estemos convencidos que estamos viviendo ya cerca del fin de esta dispensación de la iglesia. Para eso la semana pasada vimos que Jesús, y no solo Jesús lo hizo, sino lo vemos en varias partes de las Escrituras, pero especialmente Jesús, sus discípulos les preguntaron por 3 tiempos. ¿Se recuerdan cómo se llamaban los 3 tiempos? Primero les preguntaron por los últimos tiempos, después por el fin de los últimos tiempos. A esto se le llamó también dolores de parto. Y luego el fin o el final de los tiempos. Entonces, nosotros lo vimos en función de la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas, aquí en esto tocan 100 veces el shofar. Y que estas 100 veces hay 3 tipos de toque que dan, ¿verdad? Ahí les mandé la gráfica después. 90 y pico de toques lo dan con un tipo en donde lo que pide el toque de shofar es despierte, despierte, ¿verdad? Entonces esto ocurre en estos tiempos y ocurre en el 90% de la dispensación. Luego hay unos toques semifinales, ¿verdad? En donde lo que está pidiendo es júntense. Hay una alarma en donde están juntándose. Es una alarma, ¿verdad? Como cuando suena la alarma a las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Y tenemos una última trompeta, que es la que marca, es una trompeta larga, un trompetazo largo, y es el que marca el inicio de la fiesta. En este caso, es el que marca una ascensión. ¿Quién va a ascender? Va a ascender la iglesia. Ok. Entonces, hoy vamos a entender que Dios dejó un marcador, así como este marcador de todas las fiestas, dejó un marcador dentro de esta dispensación o dentro de esta era que estamos viviendo de la iglesia. Y ese marcador lo vamos a ver en un ratito. Justamente es la misma lámpara que se llama menorá. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hoy vamos a empezar a estudiar y a leer Apocalipsis. Varios temas importantes. Lo primero, no vamos a leer todo Apocalipsis con todos los juicios y demás, porque nos tardaríamos 3 años más, ¿verdad? Estudiando todos los juicios y demás. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo, cómo vamos a ir avanzando con el equipo central. Pero hoy vamos a entender vamos a estudiar los primeros 3 capítulos. O sea que si vamos a leer 3 capítulos, no vamos a leerlos verso a verso como hemos venido haciendo. O sea, no vamos a agarrar un versículo y vamos a profundizar hasta lo último, sino que vamos a leer el contexto de varios versículos a la vez. Tal vez importante mencionar una cosita, porque ahorita vamos a tocar algunos tuétanos importantes y que a veces son sensibles, ¿verdad? Hay un tema bien importante, y gracias a Dios porque yo fui tanto tiempo católico y hoy yo no me creo un evangélico, sino que me creo un cristiano, y creo que la iglesia de Cristo es una sola, a pesar de que tiene múltiples iglesias locales. Y tal vez este tema es súper importante. Hay evangélicos que dicen, es que la iglesia católica del 1500, pero es que no es la iglesia católica del 1500, es la iglesia de 1500. De que después de los 1500 se separó entre católicos y evangélicos, son otros 20 pesos. Pero así dentro de la rama católica también se separaron en algún punto entre un pensamiento jesuita, un pensamiento, por ejemplo, neocatacumenal, ¿verdad? Que es el que Jacobo cree, y así se van separando, carismáticos, ¿verdad? Igual los evangélicos se separaron en un pensamiento
calvinista que no tiene nada que ver con un pensamiento arminiano o con un pensamiento reformado, por ejemplo. Son tres pensamientos probablemente distintos. Pero al final, y Pablo lo mencionaba, Pablo decía que era un solo cuerpo. Y el cuerpo tenía manos, y el cuerpo tenía pies, y el pie no le podía decir a la mano, yo no te necesito, o al revés, la mano no le podía decir al pie, yo no te necesito. Entonces, al final, hoy vamos a estudiar la historia de la iglesia en general. No importa si somos católicos o evangélicos, es la historia de la iglesia, porque si Apocalipsis nos va a marcar los tiempos de esta burbujita, de este periodo de tiempo, vamos a lograr seccionar de una cierta forma cuáles son estos tiempos basados en lo que la Biblia nos dice. O sea que vamos a ver un poco de historia. Ahora, para los que son evangélicos, saben que la iglesia evangélica ha tenido un chorro de errores. Un chorro de errores. Malos, muy malos. Por ejemplo, en 1985 empezaron a decir muy fuerte en Latinoamérica, especialmente en Caribe y en Centroamérica, que la Tierra se iba a terminar, o sea, iba a llegar la trompeta final en 1988. Basado en que en 1948 Israel fue creado como nación, y como vamos a entender más adelante que Israel es el reloj de Dios, dice una profecía de que no podía pasar esa generación 40 años, y entonces 40 más 1948, 1988. Entonces decían que en 1988 se iba a caer el mundo. Tema que roza la herejía, pues, ¿verdad? Y hoy en día vemos muchas iglesias grandes ladeadas, especialmente ahorita que ha habido un congreso por ahí, ladeadas al tema de la prosperidad. Y es un tema ridículo. O sea, yo no puedo creer que yo creo que el Espíritu Santo hace milagros y señales, pero también suelo ver que hay un montón de manipulación. Entonces, ustedes vieron hace unos días en TikTok que salió de que en una iglesia supuestamente el Espíritu Santo dio unos diamantes en los cierres. Es una cosa de manipulación tremenda. Y obviamente yo sé que el Espíritu Santo puede hacer eso, pero es una manipulación. Entonces la iglesia evangélica tiene un chorro de errores. Ahora, la iglesia católica, si son católicos, también tienen que saber cuál es la historia de su iglesia, cuál es la historia de la iglesia, y conocer también que hubo muchos errores. Hubo una papisa, por ejemplo, cuando solo supuestamente pueden haber papas, y la papisa se descubre porque da luz a su hijo, está embarazada, en plena procesión papal. Entonces, cuando conocemos la historia de la iglesia, nosotros logramos entender que al final la iglesia está dirigida por seres humanos como nosotros, donde vamos a fallar y donde no son infalibles. Entonces, hoy vamos a entrar en esta historia, y Apocalipsis comienza ahí, contando la historia de la era de la iglesia, empezando a contar lo que pasó ayer, lo que pasa hoy y lo que ha de venir. Entonces, vamos a empezar. Ahora, Apocalipsis fue el último libro en ser escrito. Fue escrito en la isla de Patmos cuando Juan estaba encarcelado. Juan es el discípulo del amor. Ojo, miren esto que nos va a servir para cuando lleguemos a la última iglesia. Juan es el discípulo que, tipificado en la Biblia, es el discípulo del amor. Y fue el único discípulo de los 12 de Jesús que no vio muerte sangrienta, sino que fue liberado del castigo sangriento que sí sufrieron los otros 11 discípulos. Y esto tiene mucho que ver con que él era el discípulo del amor. Entonces, el libro Apocalipsis fue escrito por el mismo Juan en una revelación que Jesús mismo le da. Tiene 500 alusiones al Antiguo Testamento. 500 es mucho o poco, es muchísimo. Entonces, ¿qué significa el libro del Apocalipsis o cómo se estudia? Se estudia de Apocalipsis y yendo como referencia cruzada al libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento.
¿Cuál es el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Quién es? No, Malaquías. es Daniel. Daniel es el libro más importante apocalíptico del Antiguo Testamento. Entonces van a haber muchas referencias cruzadas contra lo que Daniel describe. Es súper importante. Aparte, Apocalipsis tiene más de 100 símbolos. ¿Por qué Juan escribe con una simbología tan alta? Porque si yo vengo, agarro a Walter, lo meto en una cámara, en una máquina del tiempo y lo dirijo a 300 años para acá o 400 años después, no digamos 2000 años después como Juan, Walter lo que nos va a regresar contando, ¿será que es algo que él entiende? No. Entonces, él tiene que usar un montón de símbolos de lo que hay a su alrededor en la actualidad para poder describir eso que vio. Es lo mismo cuando Pablo fue llevado al tercer cielo o el mismo Juan en Apocalipsis cuando fue llevado al cielo. Cuando uno va al cielo, que es el tercer cielo en este caso, uno no tiene ni la más remota idea de lo que está viendo. Incluso hay descripciones de gente que ha sido llevada al cielo en encuentros cercanos a la muerte, SMs, en donde dicen, yo vi un montón de colores, pero no puedo describir cuáles son los colores. Porque son colores que en esta tierra no logramos tener. Entonces, ¿cómo voy a describir algo que no necesariamente sé? Y esos SMs modernos, encuentros cercanos a la muerte, se correlacionan perfectamente, a pesar de que varios de los que han sufrido estos encuentros no son religiosos ni creen en Dios incluso, pero se relacionan intrínsecamente con la visión que vamos a ver de Juan, de Pablo, de Daniel, en donde ellos dicen que ven una especie como de color arcoíris, porque realmente no saben ni qué color es, ¿verdad? Entonces, hay más de 100 símbolos en el Apocalipsis que si uno lo quiere entender, uno tiene que entender esa simbología. Esa simbología, ¿quién la explica? La misma Biblia. La misma Biblia tiene que explicarse a sí misma para hacer una doctrina válida. Entonces, la misma Biblia tiene que decir quién es la bestia que sale del mar, por ejemplo, es un símbolo. La misma Biblia tiene que decir quiénes son las estrellas que están en cada una de las iglesias, y así. ¿Vale? Juan estuvo en esa dimensión que estuvimos hablando, o en el cielo. ¿Te recuerdas la dimensión donde no es el mismo tiempo, donde se puede ver el pasado, el futuro? Sí, esa dimensión realmente es el tercer cielo. Lo que ocurre con esa dimensión es que ustedes tienen el huevo, que es la forma que tiene el universo, ¿verdad? Es ovoidal el universo, como que fuera la forma de una pelota de fútbol americano. Y lo que ocurre con esas dimensiones es como que le atravesaran una aguja y queda un hoyo. El hoyo, cuando lo miran en la pelota de fútbol americano, lo que se mira es el fondo, no se mira la pelota. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese agujero? Llega entre parte de la eternidad a eso que se llama universo. Entonces, qué es lo que ocurrió en el monte de la transfiguración? Lograron, igual que Juan, tener un contacto con ese tercer cielo. ¿Y cuál es el antitipo de esto? Babel. La torre de Babel fue creada no porque fueran brutos, ¿verdad? Y pensaba, y uno dice que brutos estos, los puros homo sapiens de esos que salen en las películas. Pensaban que si iban a hacer un edificio de 1000 pisos, iban a llegar al cielo donde estaba Dios, ¿verdad? Es imposible. Esa torre, lo que ellos querían abrir es un portal para poder entrar al tercer cielo. ¿Con qué fin? Tomar del árbol de la vida. ¿Por qué querían tomar del árbol de la vida? Porque querían ser inmortales, eternos. ¿Qué es lo que buscaba Hitler? Buscaba dos cosas. Buscaba el elixir de la eternidad y buscaba el arca del pacto. Y pensaba que ambas estaban atadas porque dentro del arca del pacto estaba el maná escondido de Dios. Entonces, todas las personas que han sido influenciadas seriamente por Satanás quieren buscar la inmortalidad. Por eso cuando Elon Musk sale celebrando de que ahora vamos a vivir 30, 40 años más, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Yo no sé si quiero vivir
40 años más. Ayer Nicky me preguntaba que antes cuánto la gente vivía. Yo le decía, mira, más o menos 40 años. O sea, en mi edad, le decía a Nicky, ya la mayoría estaba muriéndose por la cantidad de enfermedades. Ella no podía concebir eso en su mente, porque según en su mente, todo el mundo vivía como mi abuelita, 70, 80 años. Yo le dije, mira, en tu generación y tus hijos van a vivir probablemente 120, 130, 140 años. Se quedó sorprendida y no sabía si decirme que qué bueno o qué malo. Pero yo le digo, mira, la verdad es bueno para tu propósito, pero es malo porque la cantidad de tentaciones de maldad que van a haber en esos años va a ser mucho mayor. Por eso hay que estar preparados. Entonces, lo otro importante de Apocalipsis es que Apocalipsis se mueve en varios escenarios que si uno se pone muy técnico los podría sacar. Hay un escenario mar, hay un escenario tierra, hay un escenario mundo, que no es lo mismo que tierra, pero el mundo es más como las corrientes del mundo que están influyendo en esos últimos tiempos. La tierra es más todos los efectos geológicos. ¿No se vieron el terremoto que sucedió en el otro lado del mundo ayer o anteayer? ¿Verdad? Casi de 8.2. Es fuertísimo, los videos están bien delicados. Creo que fue Filipinas o por ahí. Filipinas. Y realmente hay varios escenarios, pero resumiendo así siendo muy simplistas, hay dos escenarios en Apocalipsis. Está el escenario tierra y está el escenario cielo. Que aquí cuando hablamos de cielo es el tercer cielo. Entonces Juan va a ir migrando en qué pasa en la tierra, qué pasa en el cielo. ¿Qué pasa en el cielo? ¿Qué pasa en la tierra? Y en ambos como que se mueve al mismo tiempo. Entonces aquí hay varias dudas en cuanto a los tiempos que vamos a ir aclarando conforme vayamos leyendo. Es una lectura apasionante. Cuando uno la empieza a leer sabe que no es tan complejo como se lo han vendido a uno. Y con la base que tenemos en este estudio bíblico creo que nos va a ir bastante bien, va a ser fácil de entender. Así que abróchense los cinturones, que ahí vamos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a iniciar por el inicio, ¿verdad? Ok, entonces empieza Apocalipsis 1:1 diciendo, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Prometí no irme verso a verso, pero es una gran tentación. Lo primero, ¿qué dice que es el libro? Es una revelación. ¿De quién? De Jesucristo. Recuérdese que hay una palabra que dice que ni un ángel puede dar una revelación. Porque si un ángel da una revelación, es una herejía o es antibíblico o es anticristo. Por eso aquellas sectas que creen que son iglesias, donde el ángel le ha dado un librito de oro, un librito de no sé qué, esos ángeles son ángeles caídos. Son ángeles, sí, pero son ángeles caídos. Por eso a Juan, ¿quién es el que le dio esta revelación de forma directa? El mismo Señor Jesús. ¿Juan conocía a Jesús? Tenía toda la potestad de decir, Él es. Y Él es el que me dio la revelación. Solo dale aquí en el micrófono porque si no te escucha. Escenarios escatológicos. Tierra, mundo, Grecia, Babilonia, Cosmos, Israel. Gracias. Sí, son los 7 escenarios. Ya se le agregó un octavo hace poco, pero son los 7 escenarios que hay. Por simplicidad de este estudio, vamos a separarlo en estos dos. Babilonia, por ejemplo, hay un escenario Babilonia que lo vamos a ver mucho en Apocalipsis. Babilonia es justamente lo que influye a las corrientes del mundo y es ese imperio que en algún momento se intentó hacer con la Torre de Babel como estandarte, se está volviendo a querer generar hoy, en los últimos tiempos. Y lo que dijo Walter es cierto, aparte de Daniel, vamos a estar iterando bastante en Génesis, porque Génesis dice que lo último será como lo primero. Entonces, lo primero se parece mucho al estado que nosotros tenemos hoy.
Va. Lo segundo que podemos ver en este versículo que leímos es que dice que esta es la revelación. Revelación en griego es apocalipsis. O sea que, ¿por qué se le da el nombre al libro? Porque apocalipsis lo que significa es revelación. Si ustedes buscan una Biblia en inglés, el nombre de Apocalipsis no es Apocalipsis. El nombre es Revelations. O sea que en inglés está un poco más certero. Porque entonces este libro final es el libro de las revelaciones. ¿Y se recuerdan que era un misterio? ¿Un misterio? ¿Cuál es el concepto de misterio? Un secreto revelado. O sea que Apocalipsis están llenos ¿de qué? De misterios. Porque son las revelaciones de eso que había permanecido en secreto desde varios milenios atrás. Entonces, lo otro que podemos ver es que Jesús, a través de Juan, le dice que lo que va a escribir ahorita, su objetivo es para mostrar lo que va a suceder. En sus versiones, en mi versión dice, sin demora tiene que suceder. En sus versiones, ¿qué dice? Lo que pronto tiene que suceder. Lo que pronto tiene que suceder. Ahora, ustedes saben que los prontos de Dios no son nuestros prontos, ¿verdad? Para Dios un pronto son 10 años y para nosotros un pronto es ya, ¿verdad? Es ahorita, hoy, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que ser un poquito más pacientes, porque Dios es el rey de la paciencia. Y Él el pronto es el pronto en el tiempo exacto. Ahora, punto y seguido, versículo 1, Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Ahora, si solo el ángel hubiera dado la revelación, no fuera un libro que tiene que tener una sana doctrina. Tiene que tener una combinación en que Jesucristo se muestra y el ángel se revela. Vamos a leer el versículo 2. Quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Versículo 3. Dichoso el que lee, o sea que no es loco el que lee, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Bienaventurado, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. O sea que hay doble dicha si tú lees, pero también ¿qué? Escuchas. O sea que podemos leer sin escuchar. ¿Sí? ¿Podemos escuchar sin leer? También. Pero dice que es dichoso el que lee y escucha. Y eso aplica para toda la Biblia, muchachos. ¿Qué es solo escuchar? Es pararse en un estudio así y dejar que alguien más lo alimente a uno y lo que escucha uno ahí lo va jalando, lo va absorbiendo y va transformando su corazón. Eso es escuchar. Ahora, el que escucha, ¿qué dice? Bienaventurado. Pero puede ser que tú no estés leyendo y solo escuchando. ¿Qué significa leer? Estudiar por mí mismo. Comprobarlo por mí mismo. ¿Cuántos de acá han tomado después el ChatGPT, el Gemini y decir, este Oscar, ¿será que me está diciendo mentiras, va? Por no decir otra palabra. Voy a agarrar y voy a entender un poco si es así o no. Entonces, el doble bienaventurado es el que lee y el que escucha. Entonces, hay gente que me dice, pero ¿cómo yo voy a estudiar? Me voy a confundir. El ChatGPT me va a decir una cosa y aquí me dijeron otra. Pues pídanle al Espíritu Santo que les revele cuál es. ¿Cuál es? Y si no, pidan consejo, pregunten, no entiendo, miren, manden un WhatsApp, miren, no entiendo esta parte, ¿qué es? ¿Verdad? Es bienaventurado el que lee y el que escucha. Las palabras de este mensaje profético. No, miren pues. Y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento, o nuevamente lo refuerza, ¿está qué? Cerca. Eso fue hace 2000 años. Hace 2000 años el cumplimiento estaba ¿cómo? Cerca.
¿Por qué? Porque vimos que la primera parte de esos 2000 años eran los últimos tiempos. O sea que Juan cuando escribe eso ya estaba pendiente de que eran los últimos tiempos. Ahora miren aquí un tema súper importante y que lo hemos recalcado varias veces, pero para esta lectura de Apocalipsis es bien importante. Cuando uno lee la Biblia tiene varias capas. La primera capa es una capa pedagógica. ¿Qué significa pedagógica? A los psicólogos que están aquí presentes, que nos enseñan algo. Entonces, por eso aquí dicen y hacen caso de lo que está escrito. O sea que algo me va a enseñar y como me va a enseñar, yo tengo que hacer ¿qué? Caso. De lo que vamos a leer, hay ciertas partes aplicativas donde vamos a parar y vamos a decir, mucha, ¿será que estamos cumpliendo esto? ¿Será que estamos obedeciendo en esto? Pedagógica. Pero a la vez, dice este versículo, que ese mensaje, estas letras que vamos a leer más adelante, son proféticas. ¿Y qué significa proféticas? A veces se le llama mesiánicas también. ¿Qué significa proféticas? Es una revelación de lo que va a venir o lo que está pasando hoy. Entonces, imagínense que ustedes vienen y tienen un sueño y se les revela cuánto va a quedar cada uno de los partidos del Mundial. Ahorita estuve llenando mi quiniela, ¿verdad? De las 4 que estoy participando. Y yo decía, la gran, pero ¿será que Corea del Sur le va a meter este gol o no le va a meter este gol? Imagínense que ustedes vengan y en el sueño ya tengan Corea del Sur 2, no sé quién, no me recuerdo ni con quién juega, 1, ¿verdad? ¿Qué ventaja tendrían ustedes? ¿Ustedes saben cuál es el resultado? Y por lo tanto, ya son ganadores desde hoy que saben el resultado. ¿Qué va a pasar con esta parte profética? Ustedes van a saber lo que viene para estar preparados y listos y que nada los agarre por sorpresa. Hay otras capas de la palabra, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ocuparnos de estas dos capas. Hay una capa histórica que también vamos a platicar y que vamos a ver en la historia de las iglesias. Ok. Dice, dale, Walter. Entonces, que como en mi casa, crecí en casa evangélica, Ajá. miraba Canal 27, Uh-huh. cuando se iba a unir cuando se unió la Unión Europea, valga la redundancia, Sí. dijeron que eran los 10 cuernos, y hay un gran estudio, pero así, en Canal 27 profundo del Apocalipsis. Y también recuerdo, nunca se me olvida que en una iglesia de barrio profetizaron que ya había nacido el anticristo. Entonces, digamos que son temas bien complejos que siempre, digamos, traen como cierto tipo de... Bueno, a mí me da miedo. A mí me da miedo, pues digo, ya no va a vivir, dije yo. Ya me queda poquito tiempo, decía yo, no voy a vivir casi nada, ¿para qué nací? Sí. Así decía yo en mi mente, siendo pequeño. Sí. Pero, digamos, en conclusión, creo que a veces este tipo de temas, yo no sé los demás, pero suele dar un poco de miedo. A mí me da miedo el pequeño. Y, digamos, trato de interpretar por qué Dios lo dejaría como para que uno se asuste tanto o tan... Es que es súper complejo, ¿no? Sabían explicaciones Sí. de explicaciones. Tal vez de todo lo que dijo Walter hay 3 cosas importantes. La primera, así como ocurrió en la primera venida, mucha gente pensó que la primera venida iba a ser de la forma B, pero resultó que era de la forma Z. Los esenios, que fueron los que estaban en el Mar Muerto y que dejaron las famosas cuevas de Qumran, donde se descubrieron los papiros más antiguos que corroboran la eficiencia, la eficacia y la veracidad de la Biblia, ellos estuvieron cerca, porque se mueven en el tiempo correcto a Jerusalén, pero se mueven a Jerusalén. Y no pasa nada. Y después ya no regresan y se decepcionan. Imagínense que estamos viendo aquí en Condado Naranjo y todos los de Condado decimos, mucha, ya va a venir el Mesías.
vámonos a donde va a venir. Vámonos al monte, a vivir el monte de los olivos. Y agarramos todas nuestras cosas, vendemos nuestras casas y nos vamos. Imagínense esa fe. Y ellos no necesariamente supieron exactamente el lugar. Ahora, Dios esconde estas revelaciones. Dice la Biblia para que los sabios del mundo no sean arrogantes y digan, yo lo descubrí. Ahora, lo que ocurre es que esto es como que fuera una malla con un filtro. ¿Han visto como que, cómo se llama cuando uno hace esto, que tiene una malla y hace así? Cernir, como una cernidora. Ahora, y lo que nosotros interpretamos es como que fuera la arena que va a pasar por esta cernidora. Hay cosas que nosotros creemos que no van a pasar realmente. Pero lo importante es de que machuquemos tanta la doctrina, tanto lo que estudiamos, que la mayoría de cosas que nosotros creemos sí pasen y sí sean la verdad. Yo aquí les voy a dar en este estudio varias perspectivas de qué es lo que creen. Ahora, realmente si el anticristo nació o no nació hoy, ¿ustedes creen que tiene una relevancia directa para nuestras vidas, nuestra transformación? Imagínense que una iglesia o alguien les dice, mucha, el anticristo nació hoy. ¿Qué es lo que a ustedes les da aparte de miedo? Que dice, Walter, que ahorita vamos a ver el tema del temor. Un tema donde dice, ya son los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hace uno con ese mensaje? Cambiar. Ahora, fue cierto de que nació en Rumania, nació por ahí, por esos montes Cárpatos. ¿Será que sí nació o no nació por ahí? No sabemos. No sé, incluso la Biblia dice que nadie va a saber qué es él hasta cuando él surja. O sea, hasta que firme el tratado de paz y se levante como la figura política que va a ser, nadie va a saber qué es él. Pues no podemos estar haciendo suposiciones de quién es. Podemos suponer. Pero otra vez, el fin no es saber si nació o no nació. El fin es que este mensaje que vamos a recibir hoy, qué cambio hace en mi vida, en mi forma de ver la vida y en mi forma de actuar. Porque desde que Juan escribió esto, ellos sabían de que eran qué tiempo. Los últimos tiempos. ¿Y cómo vivía la iglesia hace 2000 años? Como que Cristo fuera a venir mañana. Entonces, no importa, voy a decirlo con boca lo más santa posible, no importa si lo que tú crees pasa o no pasa. Lo que importa es qué hace en tu vida lo que tú estás creyendo. Eso es lo importante. Porque por otro lado, alguien puede decir, no, esto de Apocalipsis ya ocurrió en el año 70, ocurrió en el año 80, ocurrió en el año 100, como hacen muchos historiadores puristas, donde dice Apocalipsis no es lo que va a venir, sino que ya pasó. Ahora, ¿qué pasa con ese mensaje cuando uno lo predica que Apocalipsis ya pasó y no va a venir? Dice uno, esto no va a ocurrir nunca. ¿Y cómo vive uno? Tranquilo. Tengo 30 años más para hacer mi casa en el mar con piscina, ¿verdad? Tener un jet, ¿verdad? Tranquilamente. Pero ese no es el mensaje que vamos a leer hoy. El mensaje es como ese trompetazo, Walter. ¿Por qué nos da un poco de miedo a veces? Ustedes han estado durmiendo tranquilamente y en eso les suena la alarma. ¡No, tú! ¿Cómo se levantan a veces? Asustados. Es exactamente lo mismo. El susto, el miedo, no es terror, es miedo. El miedo, el temor, lo que da es sentido de urgencia. Lo que da es que nuestros sentidos se enfocan en lo que tienen que enfocarse. Entonces es lo mismo acá. Ahora, lo que no quiero es de que les dé terror, porque atamos cualquier tema de terror, espíritu de terror que quiera molestarlos, lo atamos, porque no les tiene que dar terror, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con mis nietos? Es un temor normal, que lo que nos hace es tomar acción. Vamos a darle, pues, listos. Versículo 3. Ya leímos el 3, ahora vamos a ir el 4. Yo, Juan, escribo... Entonces, miren, pues, aquí el 4 empieza ya con un título. La mayoría de Biblias tienen un título. ¿Cuál es el título? Ese título no es bíblico, sino que se lo agregaron para estudiar. ¿Cuál es el título? Saludo a las 7 iglesias. Saludo a las 7 iglesias.
La mía en inglés dice Greeting to the Seven Churches, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a empezar a leer? Un mensaje a 7 iglesias distintas. O sea, ¿son cuántos mensajes? 7 mensajes. Entonces, miren cómo empieza esta salutación a las iglesias. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de ¿qué? Entonces, recuérdense, Apocalipsis es altamente simbólico. Por lo tanto, cada una de las frases o palabras no están puestas por gusto, sino que tienen una revelación en sí mismas. Entonces, ¿qué dice la segunda parte de este versículo? Primero dice que Juan escribe a 7 iglesias. 7 es el número de Dios. ¿Pero por qué es el número de Dios? ¿Qué significa el número 7? ¿Ah? Perfección, sí. Pero perfección en términos de estar completo. O sea que lo que significa es que va a hablar a todas las iglesias de forma completa. O sea que hay otra iglesia afuera de esas 7, simbólicamente hablando. No. Toda la iglesia está compuesta en estas 7 iglesias. Porque el 7 es número de que está completo. Ya no hay nada más. Entonces, lo segundo que podemos ver acá es que Juan empieza su saludo diciendo gracia y paz. ¿Por qué dice gracia y paz? Porque ¿en qué era estamos? En la era de la gracia, en la dispensación de la gracia. Ahora, después de gracia y paz, dice algo que es súper relevante para la lectura de todos los mensajes de la iglesia. Y dice, yo vengo de parte de aquel que es. Después, ¿qué dice? Que era. Y después. Y que ha de venir. Entonces, 3 tiempos. Entonces, todo lo que va a escribir Juan ahorita, porque viene de Dios, no dice, vengo de parte de ustedes de aquel que es amor, a pesar de que Juan era el discípulo del amor. Entonces, todo lo leemos a través de la óptica del amor, no. Todo lo vamos a leer de ahora en adelante a través de esta óptica. ¿Cuál es la óptica? Lo que era, lo que es y lo que ha de venir. O sea que Apocalipsis describe 3 tiempos. El tiempo histórico, que es este que está acá. El tiempo presente, que es qué aprendo yo hoy de esto que me estoy leyendo. Y el tiempo futuro, que es qué es lo que va a venir. ¿Sí lo miran? Va. Entonces, cada cosa que leamos tiene una historia, porque obviamente nosotros tenemos el espejo retrovisor, ¿verdad? Ellos estaban contando la historia en sí cuando estaba ocurriendo. El tiempo presente, que es que aprendo yo hoy para mi vida, y el tiempo futuro, que es qué es lo que ha de venir, o sea, la parte profética de lo que vamos a leer. Entonces, las 7 iglesias, ¿cómo las vamos a leer? Las iglesias que eran o que fueron, o sea, las 7 iglesias históricas, las 7 iglesias que son, o sea que cada uno de estos mensajes de las 7 iglesias, para nosotros hoy tienen una aplicación, cada uno de las 7 iglesias. Pero también vamos a leer cómo proféticamente se cumplieron y se están cumpliendo, porque todavía no han terminado, los tiempos proféticos de estas 7 iglesias. O sea que Dios lo que hace en esta parte del futuro es que genera una línea de tiempo en
en la dispensación de la gracia, o sea, en la época donde estamos viendo ahorita, y las divide, ¿en cuánto las divide la línea de tiempo? En 7 tiempos. Entonces tenemos primer tiempo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo tiempo. La pregunta nuevamente para que nos convenzamos, como dice Walter, y tengamos un poquito de temor santo de decir ya nos queda poco tiempo, es ¿en cuál de esta línea de tiempo, este calendario estamos viviendo hoy? Esa es la pregunta. Va, entonces, dice, versículo... ahora, el versículo 4 dice algo muy importante. Dice que también habla no solo de parte de Jesús, habla del Padre, porque el Padre es el que era, es y ha de venir, pero también dice, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, los 7 espíritus, ¿qué conforman? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo son los 7 espíritus. O sea, el Espíritu Santo se divide, su personalidad se divide en 7 espíritus. Esos espíritus no los vamos a estudiar hoy, el espíritu de sabiduría, ¿verdad? Hay varios espíritus, pero hay algo importante. El Espíritu Santo, en nuestra simbología humana, ¿cómo lo hemos tipificado? ¿Cómo la Biblia lo tipifica? ¿Con qué símbolo? Una paloma y fuego. Ahora, tener 7 fuegos, uno por cada iglesia, porque dice que son 7. ¿A qué le recuerda 7 fuegos? A la menorá. Entonces son 7 espíritus, uno en cada iglesia, porque son 7 fuegos que simbolizan la menorá, la lámpara. ¿Y por qué Juan hace este juego de simbologías? Porque lo que quiere decirnos es, cada una de estas iglesias es un tiempo en lo profético. Es un tiempo. Ustedes tienen que discernir cuál es el tiempo de la primera iglesia, cuál es el tiempo de la segunda iglesia, de la tercera y así. ¿En qué iglesia creen que vamos? Ya les spoilería hace varios, va. Vamos a ver ahorita. Versículo 5 entonces. Dale. Dale ahí el micrófono nada más. Al inicio dice Juan a las 7 iglesias de Asia. Estas 7 que vamos a estudiar hoy, hay 2 mensajes acá bien importantes. No son las iglesias de Jerusalén, por ejemplo, o que había iglesia en Jerusalén, porque si no fuera una iglesia judeo-cristiana. Las iglesias de Asia lo que tipifican es que es una era gentil. Esta era también se le llama la era gentil, era de la iglesia o era de la gracia. ¿Por qué habla a esas de Asia específicamente? Porque está hablando a los gentiles. Entonces, ojo, porque está hablando a los gentiles en estos primeros 3 capítulos. Después del capítulo, cuando empieza el capítulo 4, ya no es la era de la iglesia. Y empieza la otra era, que es la era de la tribulación. Y esta ya no está dirigida a los gentiles. Esta está dirigida a Israel. Entonces, este mensaje de estas iglesias está dirigida a los gentiles. Miren, pues, versículo entonces 5. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, primicia, ¿verdad? El soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y por cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad aparece al inicio de Apocalipsis, como aparece al inicio de Génesis? Génesis estaba el Padre, estaba el Hijo que era la palabra y estaba el Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Aquí aparecen los 7 espíritus, Espíritu Santo, el que era, el que es y el que ha de venir, que es el Padre, y luego el Hijo en el versículo 5. Miren qué perfección. Versículo 6.
al que ha hecho de nosotros un reino. O sea, que esta era es una era de hacer de nosotros un reino. Ahora, ¿cómo es el reino? Un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Hay gente que dice este versículo, hay Biblias, no sé cómo dicen sus Biblias. La mía dice, al que ha hecho un reino de sacerdotes. Hay gente que piensa que somos reyes y sacerdotes. Sí, dice, Va. y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Aquí hay un error de la explicación doctrinal. Porque realmente pocos van a ser reyes de los seres humanos. Todos los demás van a ser personas que van a reinar con un rey. Pero pocos van a ser reyes. Lo vamos a ver en Apocalipsis mucho más adelante. Ahora, aquí realmente lo que dice es que es un reino. ¿Y qué somos nosotros como iglesia dentro de ese reino? Sacerdotes. Si la mía dice, y hará de nosotros un reino de una raza de sacerdotes. De una raza de sacerdotes. ¿Se recuerdan cuál era el objetivo de poner a Adán y Eva en el huerto? Crear un lugar santo para que ellos fueran sumos sacerdotes y sacerdotisa y ellos pudieran expandir la gloria de Dios. O sea que ¿cuál es la función de la iglesia a la cual va dirigida este mensaje en los primeros 3 capítulos? Es hablarle a los sacerdotes, sacerdotisas que somos delante del Señor. Va. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. Miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Que empieza haciendo Juan y la revelación de Jesucristo, llevándonos hasta lo último que va a ocurrir en estas 2 dispensaciones. ¿Qué es lo último que va a ocurrir? Todo ojo lo va a ver. Todo ojo lo va a ver. Incluso quienes, ¿qué? Lo traspasaron. O sea que quienes lo traspasaron físicamente tienen que estar resucitados para poder, ¿qué? Verlo. No lo pueden ver muertos. Versículo 10. No, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 9. Vamos a llegar al meollo del asunto. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Versículo 10. En el día del Señor, ¿qué día es ese? No. Ahí todavía era sábado. Estaban haciendo la migración, porque la iglesia primitiva hizo una migración entre el sábado y el domingo. Entonces, cabal, un 16. En el día del Señor vino sobre mí el Espíritu Santo. Y oí detrás de mí una voz fuerte. ¿Y la voz fuerte cómo que era? Miren muchachos, miren cómo era. ¿Cómo de qué? No, perfecto. Como de un shofar. O sea que aquí empieza Juan con la liga, con la fiesta, ya no la tengo aquí, pero la fiesta de las trompetas. Entonces, lo que Juan está diciendo acá es, una trompeta me habló. Su voz era como la de trompeta. ¿Y qué quería hacer con Juan? Alarmarlo y decirle, mira, ya estamos cerca. Versículo 11, que decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la última, Laodicea. O sea que bajo la lupa de que lo que era, es y ha de venir, Juan se las envió a las 7 iglesias físicas. Sí. Pero Juan también nos la está dando a nosotros para que en las 7 iglesias nosotros aprendamos. Pero Juan también escribió para entender cuáles son los tiempos proféticos de cada una de esas 7 iglesias. Entonces el mensaje es un mensaje tripartito. Versículo 12.
me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, miren, ahí está el amarre, miren pues. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, ¿qué vio? 7 candeleros, ¿de qué? De oro. Aquí quiero todas las versiones que tengan ustedes, porque aquí hay gato encerrado. Hay gato encerrado. En la de ustedes dicen candelero. ¿Candelero? ¿Alguien de más? Candelabros. Candelabro. Y perdón que me meta en la parte tan técnica, pero es importante. ¿Cuál es la diferencia? No sé ni dónde borrar, pero voy a borrar acá. ¿Cuál es la diferencia entre un candelero y un candelabro? No puedo. No. Sí, no. ¿Candelero qué es? No, no es esa la diferencia. Un candelero. Miren, un candelero es una cosita así que lleva una candela. Una candela. Y el otro lleva aceite. Gracias, Hans. Y el candelabro es lo que lleva varios candeleros. Entonces, aquí es donde no se ponen de acuerdo. Pero nosotros, a la luz de tanto que hemos estudiado, ya tenemos la respuesta. Si se dan cuenta, los que escribieron la Biblia en español no se ponen de acuerdo. Porque algunos dicen candelero y otros dicen candelabro. Imagínate, candelabros. O sea que serían 7 de estas. Y hay fotos que ustedes miran en la parte viejita, en donde miran 7 menorás. Ahora, esta es mi interpretación. Ustedes interpreten lo que ustedes necesiten. Pero yo creo que con todo lo que hemos estudiado, la respuesta es candelero. O sea que es una candela por cada iglesia. Y las 7 iglesias entonces forman ahí sí que el candelabro que se llama menorá. Porque esto sí tiene sustancia con los 7 días de la creación, las 7 fiestas judías, que son tiempos específicos en donde cada tiempo va determinado por una candela que está en un candelero. Si quieren creer que son 7 candelabros, pues crean que son 7 candelabros. La esencia al final no se pierde, pero la forma sí se pierde y la congruencia. Si alguien tiene algo escrito, Dani, me decís porfa, si tienen algún mensaje, porque por ahí me estaba a sonar la laptop. Entonces, ¿qué es lo que tenía cada una de las iglesias enfrente? Una candela que forman todas las iglesias, un candelabro que es la menorá. O sea que lo que va a hablar ahorita Juan es profético porque determina los tiempos de los que va a vivir la iglesia. Versículo 13. En medio de los candelabros o de los candeleros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Ahora, aquí otra vez, si son 7 candelabros, significa que la mitad es el cuarto candelabro. Pero si son 7 candelas o 7 candeleros, el centro es Pentecostés. Y ahí es donde está la presencia del Señor. ¿Se recuerdan que la parte central del candelabro, era la parte más importante? Y por eso ahí estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Entonces dice, en medio del candelabro estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. O sea que Juan acá no vio a Jesús como lo conoció 60 años antes, sino que Juan acá vio a Jesús resucitado, con su forma resucitada.
¿Qué es lo único que Jesús mantiene de su cuerpo anterior? Las marcas, la llaga. Eso es lo único que mantiene. Ustedes saben que la palabra pacto, lo que significa es marca en hebreo, significa marca en la mano. Cuando los israelitas escribían en el paleo hebreo, recuérdense que las letras en hebreo, ¿verdad? Este tipo de letras, esas letras surgieron de dibujos, como que fueran jeroglíficos egipcios. Y antes, cuando dibujaban pacto, dibujaban una mano con una marca en el centro. Eso es espectacular, espectacular. Entonces, eso es lo único que se mantiene. Todo lo demás es un nuevo cuerpo, resucitado. Dice, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies, ceñido con su banda de oro a la altura del pecho, versículo 14. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama ¿de qué? De fuego. Versículo 15. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Versículo 16. Ese es Jesús, resucitado. En su mano derecha tenía 7 estrellas. ¿Todas dicen estrellas? Y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Ahí es donde les digo yo que Juan vio algo que no lo puede describir. Entonces empieza a usar los comos, ¿verdad? Las comparativas. Versículo 17. Al verlo, solo con verlo, ¿qué le pasó a Juan? Cayó a sus pies, y no solo se cayó, sino que ¿qué dice? Se desmayó. Cayó como muerto se desmayó, se desplomó. Entonces ustedes vieron a Christian Eriksen. Otra vez se volvió a desplomar Christian Eriksen en un partido de premundial. Otra vez se volvió a desplomar. Algo así cayó Juan, ¿verdad? Christian Eriksen está bien y no está viendo al Señor resucitado, ¿verdad? Pero algo así cayó Juan. Y dice, pero él poniendo su mano derecha sobre mí, y la mano derecha que tenía, ¿se recuerdan? Las 7 estrellas. O sea que las 7 estrellas lo que hacen es levantar al caído. Obviamente, todo esto es simbología, ¿no? No me voy a detener porque no es verso a verso, pero solo para que vayan viendo unas pinceladas de las 3 capas que nosotros podemos aprender de lo que estamos leyendo. Y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. O sea que a Walter, ¿qué le está diciendo cuando lee Apocalipsis? Imagínense, Juan ni siquiera había recibido la revelación de qué es lo que iba a escribir y ya tenía miedo. Imagínense nosotros los mortales aquí pecadorazos, ¿verdad? Que estamos leyendo esto. ¿Qué es lo que sentimos un poco? Miedo. ¿Qué es lo que Jesús resucitado a través de sus 7 estrellas nos dice? No tengas miedo. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Y el que vive. ¿Por qué vuelve a resaltar lo del alfa y la omega primero y último? ¿Por qué? Porque Apocalipsis, esta parte de las iglesias, va a resaltar cuál es el principio y cuál es el fin de la era de la iglesia. Y por eso le dice a Juan, no tengas miedo con lo que vas a saber. Especialmente a nosotros en el 2026. No tengan miedo de que ya vas a saber de que es casi la última iglesia. Versículo, ¿en cuál estamos? 18. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo, eso ya lo estudiamos, las llaves ¿de qué? De la muerte y del infierno. ¿Se recuerdan de ese estudio que hicimos? ¿Vieron cómo es como fuera un cubo? ¿Va? Porque en ese estudio llegamos por un lado a este versículo y ahora estamos entrando por otro lado, ¿verdad? Llegando al mismo versículo. Versículo 19. Escribe pues lo que has visto. Y ahora otra vez vuelve a enfocarse en los tiempos. Lo que sucede ahora y lo que sucederá ¿qué? Después. O sea que lo que va a escribir es lo que sucede ahora y lo que sucede después. Pero también dice lo que has visto, o sea, pasado. Pasado, presente, futuro. Versículo 20.
Y de una vez aquí empieza Jesús a explicarle, como el buen Señor que es, nos explica las escrituras y lo que nos revela. Dice, esta es la explicación del misterio. ¿Misterio qué es? Un secreto revelado. De las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros o candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y viene, aquí él le dijo a ellos. Y los 7 candeleros o candelabros son las 7 iglesias. O sea que por eso mismo, hasta a mí se me hace más lógica, cada iglesia una candela. Un candelero. Ahora, la pregunta. ¿Quiénes son las estrellas? ¿Quiénes dicen ahí que son? Todas las versiones que ustedes tienen dicen ángeles. Ángel, lo que significa en el griego y en el hebreo, es mensajero. ¿A quién acompañan los ángeles mensajeros? A las personas, a los ministerios, a los ministros. Entonces, ¿quiénes son estos 7 ángeles? Dice que entonces hay 7 iglesias que son las candelas, las que tienen encima el fuego que es el Espíritu Santo, pero también hay 7 estrellas. Y estas estrellas son entonces 7 mensajeros que va a tener cada una de estas 7 iglesias, o sea, 7 tiempos. O sea que hay un ángel, un mensajero, destinado para cada uno de estos 7 tiempos. Por aquí viene la simbología. ¿Hay 7 ángeles reales para cada una de las 7 iglesias, o sea, de los 7 tiempos de esta era? Sí. Pero también hay 7 mensajeros humanos para cada uno de estos tiempos de esta iglesia. Hoy vamos a mencionar un par nada más, o sea que son 7 estrellas, o sea 7 protagonistas de cada una de estas eras. Si yo les pregunto de la dispensación del diluvio, por ejemplo, que el diluvio es lo que fue el cataclismo que terminó en esa dispensación, pero ¿quién fue la estrella de esa dispensación? Noé. La dispensación de la ley, ¿quién fue el protagonista de la dispensación de la ley? Moisés. Entonces, cada uno de estas eras de la iglesia tiene a un mensajero angelical, pero también tiene un mensajero físico, o sea, a un protagonista. Y aquí vamos a darle parejo a las iglesias católicas y evangélicas, o protestantes. ¿Ah? Jesús es la estrella. Jesús es la estrella de la mañana, es la estrella. Pero de él en su mano derecha hay 7 estrellas. Entonces, él no es una de estas estrellas. El de la primera iglesia está fácil. ¿Quién es la estrella? ¿Adivinen quién es la estrella? ¿Ah? No, de primera iglesia. Recuérdense que esto parte desde Pentecostés. Este tiempo es desde Pentecostés. O sea que la primera iglesia parte desde Pentecostés hasta un año que ahorita vamos a ver qué año es. ¿Quién es la estrella de esa primera iglesia? No. Pedro, Pablo, Juan, dicen ustedes. Pedro, Paco y Luis, ¿va? No. Es, ¿qué dice? No, alguien dijo por ahí. Es Juan. Porque ¿quién le dio el mensaje primario a esta iglesia, a estas iglesias? El mismo Juan. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no coman ansias. Entonces, vamos a empezar a ver desde el capítulo 2, que ya toca, 2 versículos. Ya leímos un capítulo. Vamos a empezar a leer los mensajes a cada una de las iglesias. Ahora, ¿quiénes aquí escribieron alguna carta alguna vez? Pero una carta de verdad, no una carta para su amor, ¿va?
precioso, hermoso, 2 puntos. No, sino que una carta de verdad o un telegrama. ¿Alguien escribió un telegrama? ¿No? Los telegramas tenían una estructura, igual que las cartas, ¿verdad? Y yo les apuesto que a mis hijos les están enseñando cómo llenar una carta todavía. Les apuesto que la educación está tan old school que algo así está, pero va. Las cartas tenían una estructura y todas estas 7 cartas tienen una estructura específica. La primera parte de la estructura, esta es la estructura típica de una carta, ¿va, mucha? Como fuera un correo, pues va para los centenios de aquí un email, ¿va? Después que tiene una carta, como fuera regalo de Navidad, ¿va? Que no sabía cuál era el for y el from, ¿va? Después, la carta tiene el contenido. El contenido tiene 4 grandes temas. El primer tema es el mensaje de santidad. O sea que en todas las iglesias hay un primer contenido que es un mensaje de santidad. El segundo contenido es un mensaje de maldad. O sea que primero habla Juan y Jesús a través de Juan y a través de los ángeles, estos mensajeros. Primero, ¿qué están haciendo bien? Después, ¿qué están haciendo mal? Después, ¿cuál es el mandato o el mandamiento que les da? Y luego, siempre que hay un mandato, ¿qué hay después? ¿Cuál es la contraparte del mandato? Gracias, Harry. Una recompensa. ¿Dale? Pero mira, ahí el de maldad aplica para todas las iglesias. Si la iglesia no tiene nada porque es santa, va a omitir esa parte, pero la estructura se mantiene. Es como que no tiene nada que escribir, entonces pasa a la siguiente línea. Pero vamos a ver que en todas hay más de algo donde tenemos que cambiar algo, ¿verdad? Por ejemplo, en Filadelfia, que es la que me imagino que estás pensando, sí tiene algo malo todavía. Que eso es lo que tenemos que fijarnos nosotros. Porque estamos en la época de Filadelfia, por cierto. Pero ya les spoilería. Entonces, esta estructura es espectacular. Obviamente viene de Dios. Porque lo primero que te dice es, te genera un juicio y te dice, mira, esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal. Ahora, como esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal, yo te voy a dar un mandato hoy de qué es lo que tienes que enfocarte. ¿Qué tienes que hacer? Y después nos da la zanahoria. Si haces esto, entonces yo te voy a dar una recompensa. Entonces, la recompensa es para todos, para toda la iglesia. ¿Es para quién? Para quien cumpla el mandato. Entonces, estas recompensas no son recompensas terrenales, a pesar de que en la tierra vemos una sombra de la recompensa. O sea que la recompensa la podemos recibir en la tierra parcialmente como una sombra. Pero realmente la recompensa verdadera de la que habla cada una de estas 7 cartas es una recompensa ¿para cuándo? Para la eternidad. O sea que si quieren empezar a ver cómo es el cielo, cómo es donde ustedes van a vivir después, aquí vamos a empezar a ver ciertas hints en español, pistas de cómo es el cielo, qué vamos a hacer, qué estamos destinados a hacer y a hacer. Ok, ¿están listos para empezar a leer las cartas? Va. Vamos primero con la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Entonces, dice arriba, carta dirigida a la iglesia de Éfeso, en el título. Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso y le dice a la iglesia, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. O sea que en los versículos 1 vamos a tener estas 2 primeras. ¿Para quién y de quién? Entonces, el para quién aquí en el primer versículo, ¿para quién es? Para la iglesia de Éfeso. ¿Y de quién es? De Jesús, pero Jesús tiene características.
va a haber un de distinto y un para distinto en cada iglesia. La característica de Jesús que resalta aquí, ¿cuál es? El que tiene las 7 estrellas y que se pasea en medio de los 7 candelas, ¿verdad? Dale, Luis Fer. No sé si es porque lo dice algo de Léela, si quieres léela aquí, solo en el micrófono. ¿Qué versión es? ¿Latinoamericana? La mía es versión Jerusalén. Jerusalén, ¿qué? Y dice, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe, esto dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Ok, muy bien. Entonces la verdad es que dice al ángel, no. Ajá, es que lo que pasa es que ahí es donde vemos que no solo es un ángel angélico, sino que es un mensajero también para esa época de la iglesia. Ahora, ¿a quién se le reveló las 7 estrellas de su mano derecha y los 7 candeleros donde él está en medio? ¿Quién fue? A Juan. Entonces, ¿quién es el mensajero de esa primera iglesia? Juan. Entonces, ¿cuándo arranca esta primera iglesia? Pentecostés. Aquí arranca esta primera iglesia. O sea, ¿que en qué año arranca? $33 aprox, ¿verdad? En el año 33. Va, y si me hacen favor de enviar, porfa, a los que les pedí el equipo central, las 2 gráficas que les mandé. La primera gráfica que van a encontrar, la primera infografía, es un resumen de lo que vimos en el capítulo 1. Y si quieren, cuando las manden en ambos chats. ¿Ya? Va, la primera es, ya lo había mandado antes, me habían spoilereado, ¿ok? Está bien. Entonces, la primera solo explica qué significa Apocalipsis, lo del 7, ¿verdad? Y lo que explica es de que vamos a ir en un periodo de tiempo, en un marcador de tiempo desde la iglesia de Éfeso, que nace en el año 33, hasta la iglesia de Laodicea, que es la iglesia que pasa la tribulación. O sea que esa iglesia se pasa de esta dispensación a la otra. Oscar solo dice Estuardo, Juan el Bautista es el hombre destacado en la carta de la primera iglesia, perdón. No, es Juan. Es Juan el apóstol, Juan el discípulo, Juan el que recibe la revelación en la isla de Patmos. Y si se dan cuenta, por eso la descripción de Jesús, que cada descripción va a ser distinta, es justamente lo que Juan recibe arriba, ¿verdad? Es exactamente igual. Entonces, la segunda, ahí vamos a ir viendo, solo que no la lean tanto para no spoilerearse, pero ahí van a ir viendo cada una de las etapas de la iglesia, de qué año a qué año. ¿Esto es infalible? Es falible. Puede ser que cuando los teólogos estudiaron esto de esta corriente, se hayan equivocado en unos años y eso. ¿El mensaje cambia? No cambia. Si es una diferencia de 100 años y no era con Napoleón, sino que era con no sé quién, pues no pasa nada. Pero la cosa es que nosotros tenemos que ubicarnos en qué parte de la época o de la era de la iglesia estamos. Y esa sí va a estar clara cuando vayamos leyendo cada una de las cartas. Ok. Versículo, entonces vamos a leer la iglesia de Éfeso, la primera carta. Esta iglesia, si ustedes ven en su infograma, va desde el año 33, ¿a qué año? 100. ¿Por qué hasta el año 100? ¿Alguien sabe? Porque la estrella muere en el año 100. Se termina el último testigo primario apostólico del Señor Jesús. Y entonces viene y arranca una iglesia donde no hay testigo primario. Es como cuando Adán muere. ¿Se acuerdan cuando Adán muere? ¿Quién es el que viene cuando Adán muere? Noé. ¿Verdad? Va. Esta música me pusieron, ¿va? Iglesia de Éfeso.
Apocalipsis 2, versículo 1. Escribe, entonces, versículo 2, perdón. Miren cómo empieza. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Cada vez que leamos esto, yo sé que nuestro cerebro a veces está incapacitado para eso, pero tenemos que leerlo en 3 vistas. La iglesia real de Éfeso que ocurrió en ese momento. Nosotros, como iglesia hoy, porque cada uno de estos mensajes es para nosotros, aplicativo para hoy. Pero también, ¿cuál era la época de la iglesia en que estaba viviendo? Entonces aquí es de la 33 antes de Cristo al año 100. Entonces dice, conozco tus obras, tu trabajo duro y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. ¿Por qué? Porque en ese primer siglo, ¿qué es lo que empezaron a surgir? Un montón de gente falsa que decía, yo fui apóstol de Jesús. Por eso es de que hay un montón de libros fuera del canon que son hechos, escritos por estos falsos apóstoles. El Evangelio según Santo Tomás, el Evangelio según no sé quién, San Judas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente empezó a decir, yo también lo conocí. Pero no lo son. Y han descubierto que son falsos. Versículo 3. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. O sea que cuando uno conoce a Jesús, es un viaje a Cancún, todo pagado, recostado en la playa, viendo el mar. ¿Cómo es la vida cuando uno tiene a Jesús en su corazón? Sufrida y en persecución. ¿Pero qué tiene que hacer uno? Perseverar sin desanimarnos. Por eso uno tiene un montón de oposición en la casa, y uno le dice, mira, ¿por qué vas a la iglesia si no cambias? O uno va a invitar al otro y uno le dice, no, no quiero ir. ¿Qué tiene que hacer uno? Perseverar. Dar testimonio y perseverar. Dar testimonio y perseverar. Va, versículo 4. Sin embargo, aquí está el sin embargo. Tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. O sea, que ¿qué cosas hacía bien él en santidad? Perseverar sin desanimarse. No soportar a los falsos apóstoles, por ejemplo. Eso hacía bien esta iglesia. O sea, que una iglesia que es una iglesia sana no soporta a los que son falsos maestros, falsos predicadores, falsos sacerdotes, falsas monjas, lo que sea. Ahora, ¿qué hacía mal? Que ha abandonado su ¿qué? Su primer amor. Hay una canción de Marcos Witt muy viejita, ¿verdad? Que habla del primer amor. Dice mi primer amor, ¿verdad? ¿Cuál es el primer amor? ¿Quiénes están casados acá? Bueno, ¿quiénes tienen novio o novia? ¿Ok? Para los que tienen novio, ustedes miran a su novio y no miran las ganas de estar con él. Bueno, los centennials ahorita no sé porque no quieren estar como juntos, pero antes, ¿verdad? Uno no miraba el tiempo pasar para que uno estar ahí con la persona, estar todo el día juntos, pegados, como que fuéramos chicles, ¿verdad? Salir a todos lados, porque uno estaba enamorado. O sea que si uno ya no está enamorado en la casa, ¿qué es lo que pasa? Quiere mantenerse más en el trabajo. Y uno está aquí a las 8 de la noche diciéndole, sal de aquí del trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere estar en su casa. ¿Por qué? Porque perdió su primer amor con el que tiene que ser su primer amor, que es su esposa o su esposo. Entonces la pregunta aquí, pedagógica, actual para nosotros hoy es, ¿será que hemos perdido nuestro primer amor con nuestra pareja? ¿Con nuestra esposa, nuestro esposo o no? ¿Queremos estar tiempo con ellos? ¿Queremos hacer citas? A veces medio obligados, uno en terapia de parejas, mira, es que tenés que hacer una cita cada 2 semanas. La verdad es mucho para 2 semanas. Cuando en verdad si está uno enamorado y tiene ese primer amor, uno hasta busca con quién dejar a los hijos todos los días, va y se va, ¿verdad? Nosotros con Michelle nos encantan nuestras escapadas, las anhelamos como no tienen idea, nuestras escapadas solitos donde dejamos a los niños, qué bueno que los niños no están en nuestro estudio, pero dejamos a los niños y nos vamos nosotros solitos los dos.
Entonces, aquí obviamente la pregunta es en las tres vías. El primer amor para mí, el primer amor para mi prójimo, que es el más próximo, es mi esposa o mi esposo, o mis papás, si soy soltero. Y el primer amor hacia Dios, que con Dios es también la pregunta. Cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, yo en mi caso, hace 16 años, bueno, no, hace más, ay Dios, ya estoy viejo, hace 20 años, la pregunta es si yo lo amo y lo busco como yo lo buscaba hace 20 años. Y normalmente, para los que no están viviendo eso y dicen, a la hora sí me he enfriado, el ser humano se mueve con la función senoidal, como la mayoría de cosas. Y la mayoría de veces en el inicio uno está en este pico y uno pasa unos años, pero este tiempo tiene que ser corto, muy corto, de un par de años, en donde uno se enfría. Pero uno en algún punto regresa a ese lugar donde estuvo antes. Yo hace 3 años regresé. Pasé 10 años, 8 o 10 años, en esta parte de enfriarme, de no considerar a Dios como mi primer amor. Entonces, ¿qué es lo que tenía mal esta iglesia? Se le había perdido el rumbo del primer amor, esa llama del primer amor. Versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Aquí está el mandato. ¿Vieron? La estructura es siempre la misma. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías, ¿qué? Al principio. La iglesia primitiva al inicio era una iglesia espectacular. Perseguida, pero espectacular. Pero después, cuando se fue acercando a este tiempo, empezó a perder la brújula. Por eso es que Dios la reprende y le dice, regresa a las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero o candelabro. O sea que iba a borrar este periodo de la historia. Versículo 6. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también, ¿qué dice? Aborrezco. Otra, no es un estudio verso a verso esta onda, pero solo como un tema, los nicolaitas fueron una de las doctrinas más dañinas en contra de la iglesia de este primer siglo, de esta primera iglesia en esa época. Ya son las 9, ¿verdad? Vamos a terminar leyendo la promesa para que nos quede nada más el picante ahí de lo que vamos a estar estudiando en las siguientes. Dice la promesa a la iglesia de Éfeso: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, al vencedor, en sus versiones, ¿cómo dice? Al vencedor todos. Sí. Al vencedor le daré derecho a comer, ¿de qué? Del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Ahora, estas promesas son para hoy como una sombra, o sea, medio blur, y plenas en la eternidad. ¿Cómo se aplica esta promesa para nosotros hoy? ¿Se recuerdan del primer mandamiento con promesa? ¿Cuál es? Honrar padre y madre. ¿Para qué? ¿Cuál es la recompensa? Para que tus vidas sean alargadas. ¿Qué es lo que hace el fruto del árbol de la vida? Eternidad. Entonces, ¿cuál es la sombra hoy? Alargar un poco más nuestros días para cumplir más nuestro propósito. ¿Cuál es la recompensa futura? Comer del árbol. Ahora les voy a dar un secreto de cómo es el cielo. Aquí dice que es al vencedor. O sea que todos van a vencer. No. Solo unos. Algunos. Pero a los que no vencen, entonces no van a tener derecho a comer de los frutos. Búscame ahí, escudero, donde dice que toman de las hojas, porfa, comen de las hojas del árbol. Apocalipsis también. Entonces, a los vencedores van a comer el fruto directo. Y a los que no vencieron y sí están en el cielo, entonces, ¿qué van a comer? Las hojas. ¿Lo tenés ahí, André? 22. Dale, venite aquí al micrófono. Con eso terminamos.
22, perdón. Sí, está. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cómo es el cielo? Van a haber vencedores que comen del fruto una vez al mes. Mes celestial hablando, ¿verdad? Y van a haber naciones que comen ¿qué? De las hojas. O sea, ¿qué queremos ser? ¿Ser vegetarianos? ¿O comer del fruto? ¿Comer de la hoja? Lechuguita, ¿verdad? ¿O comer del fruto? ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir el mandamiento que dice arriba. ¿Cuál es el mandamiento que dice arriba? Hacer las obras que hacíamos al principio. Regresar a nuestro primer amor. O sea que esta primera iglesia, su estrella es Juan y va desde el año 0 hasta el año 100, donde ya no había ningún testigo ocular de primera mano cuando Juan muere. Algunos dicen que Juan fue llevado, ¿verdad? Que fue arrebatado. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por todo lo que tú nos das. Te pedimos que nos sigas revelando, aclarando, Señor, esta parte de la historia tan importante para nosotros que nos remarca de que estamos viviendo el final de los últimos tiempos, el inicio del fin. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú nos llamas a regresar a nuestro primer amor, a ese amor que probablemente algún día perdimos, pero sí tuvimos, Señor. Y si estamos en ese primer amor, Señor, ese amor nunca se nos apague. Mantén encendida esa llama de tu Espíritu Santo dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos. Bye.